Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase de propuestas educativas con Andrea Mazzuti. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, sin mucho más preámbulo, los dejo con Andrea. Gracias. Bueno, muchas gracias, hola a todos, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Hola. ¿qué tal? Muy buena. Gustavo, Sandra, Ricardo, qué lindo verlos nuevamente conectados. Bueno, ¿cómo les ha ido con tanta información que les dejé del encuentro pasado y reflexiones y tareas? ¿Bien o qué tal? Bien, bien. La verdad que bien. Todo Eh, yo más o menos hice acorde a lo que me acordaba que habías pedido. Trabajo sobre la empresa, conocer a los clientes, detectar tendencias, analizar a la competencia. Me hice un apunte porque es largo. Bueno, Eh, excelente. Quédense tranquilos, Gustavo, que no les voy a evaluar la tarea, así que no, no, está tranquilos, bien. pero me alegro realmente que hayan reflexionado y que ese es el objetivo. Si bien hoy la idea es avanzar, y ahí voy a compartir pantalla con la presentación, ya no con el sombrero o la mirada empresaria, sino con la mirada docente o enfocarnos o hacer zoom en el proceso educativo. La idea de ambas clases es que ustedes se puedan llevar reflexiones, ideas, no dar nada por sentado y estar todo el tiempo pensando en cómo reinventar o mejorar o potenciar las propuestas que ustedes ya brindan. También vuelvo a hacer la aclaración de la clase pasada. Ustedes son, cada uno tiene una oferta muy diferente una a la otra, son instituciones muy distintas, entonces puede que algunas ideas a algunos de ustedes les haga sentido y a otros no. Lo importante es que de todas las ideas que yo les traigo, de toda la batería de cosas para reflexionar, a la que ustedes les haga más sentido, sobre esa profundicen, que son ustedes los que saben de su industria, de su sector, de sus alumnos o de qué necesitan. Así que nada mejor que ustedes. Yo simplemente ya me voy a sentir realizada con traerle estas reflexiones y que puedan pensar sobre cómo mejorar la propuesta educativa que ya tienen. Así que sin mucho más preámbulo, voy a compartir la presentación. Al igual que la clase pasada traje un montón de cosas, vamos a ver si llegamos. Como siempre, abren el micrófono si quieren que detengan algún punto, si quieren aportar ustedes también en algún punto particular. Abren el micrófono sin problema y me interrumpen, que es más que bienvenido. Una pregunta. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Sí? Ah, perfecto. Listo. Gracias. Sí, se escucha bien. Esperen que vamos a presentar acá. Muy bien. Bueno, vamos entonces a retomar donde dejamos la clase pasada. La clase pasada repasamos desde la mirada empresaria 4 puntos, ¿no? Primero las tendencias y el análisis de mercado, después tratamos de definir nuestra propia oferta educativa para vincularla a nuestra estrategia de venta y de marketing, y trabajamos en esto de cómo implementar esas nuevas estrategias de oferta educativa, sea de desarrollo de carrera, de cross-selling, de upselling, pensando siempre en la expectativa de nuestro buyer persona o de nuestro cliente. Bueno, hoy, si bien vamos a pensar nuevamente en el que está del otro lado, lo vamos a hacer desde la mirada docente. Yo sé que algunos de ustedes cumplen ese rol también en su lugar de formación, y en otros casos no. Quizás ustedes lideran el centro y tienen su equipo docente, pero está bueno que nos metamos desde esa mirada, porque como dije la clase pasada y como comencé, nuestra industria se trata de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente entregar un producto educativo, sino también que se viva esa experiencia donde la persona sale transformada porque tiene una nueva competencia, una nueva habilidad. Así que en ese recorrido también vamos a ver 4 puntos. El primero, nos vamos a centrar en ese proceso, en términos más generales, así como vimos las tendencias. Bueno, vamos a ver qué implica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a repasar un poquito el modelo ADI, que yo les había mostrado, esto de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.
ya no pensándolo para estrategias de oferta, sino para pensarlo en la propuesta educativa, pensado como fue creado, que es para los diseños instruccionales, pensar nuestra propuesta de valor y, por supuesto, concentrarnos en el Student Journey o en cómo implementarlo en ese recorrido que hace nuestro alumno. Importante, retomo esa idea inicial, en nuestra industria es clave la experiencia y por lo tanto cuando hablemos o cuando yo haga referencia a nuestro producto o servicio, no solamente me voy a estar concentrando en qué le voy a transmitir y qué le voy a dar, sino en pensar cómo esa persona lo va recorriendo y cómo es esa experiencia completa. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar en la satisfacción del cliente y en la satisfacción del alumno, ¿sí? Bueno, ¿qué vimos la clase pasada y hacía modo de recapitular desde la mirada empresaria? Bueno, nos enfocamos en el buyer persona, cuáles eran sus necesidades de la persona que me compra mi propuesta educativa. A partir de ahí repensamos la oferta educativa, viendo qué tendencias teníamos incorporadas, cuáles podríamos sumar, cuáles podríamos potenciar. Nos concentramos en reflexionar en nuestros diferenciales, y cuáles son los de la competencia para ver cómo podemos distinguirnos, digamos, de esa competencia propiamente dicha, y reflexionamos un poco sobre estas posibilidades de planes de carrera, upselling, cross-selling. Esto hicimos la clase pasada. Y por supuesto, cuál era la promesa de aprendizaje o qué es lo que le prometíamos al cliente para evaluar esto de las expectativas. Hoy desde la mirada docente nos vamos a concentrar, ya no en el buyer persona, me voy a concentrar en quién es mi alumno, y ya vamos a ver esa diferencia, qué le voy a enseñar, cómo se lo voy a enseñar, y por supuesto, cómo comprobamos ese aprendizaje, porque en esa promesa donde yo le digo, bueno, vos vas a aprender esto, no solamente se lo tengo que disponibilizar, sino también que de alguna forma tengo que comprobar que esa persona lo aprendió. Siendo claro, si yo le voy a enseñar peluquería y a cortar el pelo, de alguna forma tengo que comprobar, no solamente mostrándole cómo corto el pelo yo, voy a saber si esa persona aprendió a cortar el pelo. Entonces esa transferencia de alguna forma la tenemos que comprobar para asegurarnos de la calidad de nuestro producto. Y acá vamos a comenzar, igual que la clase pasada, trabajando un poco con la inteligencia artificial, donde podemos hacerle un prompt genérico, como les traje acá, o después estos prompts mejorados que les dejo más adelante para que lo hagan específicamente con su institución. Acá nos ponemos también, somos el empresario, ¿sí? Pero queremos saber cuáles son las características del alumno de hoy en la formación continua. ¿Por qué? Porque no me voy a concentrar en la mirada de cliente, sino del alumno, que va a estar después recorriendo mis espacios áulicos. Ese alumno, ¿no?, que va a estar metido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ChatGPT, Gemini y las distintas inteligencias artificiales me van a decir que en términos generales, ¿sí?, de nuevo son generalidades, son tendencias, el alumno de hoy, el que se forma en formación continua, necesita pragmatismo. Busca herramientas, no diplomas. Ya vamos a ver que estos criterios que me tira la inteligencia artificial, yo los filtré también a mi propio criterio, pero primero les voy a contar qué me dijo la inteligencia artificial. Una es que las personas buscan pragmatismo, buscan herramientas, se enfocan principalmente en esa practicidad, ¿no? El segundo punto que me levanta es que están apurados, tienen poco tiempo, son multitasking, generalmente son personas que ya tienen familia, trabajo, y por lo tanto tienen poco tiempo, y por lo tanto mis propuestas educativas tienen que estar pensadas para esa persona que no tiene mucho tiempo adicional. Hablamos de alumnos híbridos y sociales porque tenemos esta variedad y también cada uno le hará sentido de acuerdo a su alumno, pero tenemos la posibilidad de lo digital, de las herramientas, pero a su vez tenemos aquel que no le gusta formarse en solitario y que necesita los espacios virtuales, sincrónicos, o necesita los espacios presenciales. Y el cuarto punto que me levanta es el cazador de habilidades específicas. Esta constante pelea entre si somos generalistas o si nos queremos especializar en algo puntual a través de la formación continua, por decirles. Bueno, en Argentina hay 1 millón de abogados, pero a través de la formación continua se van especializando en una línea particular para diferenciarse de los demás.
La última tendencia de estos alumnos, que son los que nosotros estamos tratando de traer a nuestro espacio de enseñanza-aprendizaje, es un consumidor informado y exigente, ¿sí? Esta persona se va a encontrar bombardeado de oferta educativa, ya lo vimos en el Buyer Persona, bombardeado de ofertas y donde yo le tengo que mostrar por qué elegir mi proceso de enseñanza-aprendizaje. También en lo que refiere a rangos etarios o edades, ¿sí? Sabemos que en la formación continua pueden convivir distintos grupos, también cada uno lo verá en su sector, pero en términos generales hay una diversidad de formación. Tenemos un porcentaje joven, por ejemplo, un joven de 22 años que busca su primer empleo, es nativo digital y le gusta aprender a través de videos cortos. ¿Por qué hago esta distinción? Y ya vamos a ver cuando nos metamos en la oferta y en el proceso de cada uno, porque no es lo mismo que yo prepare un proceso de enseñanza-aprendizaje para un joven de 22 años, que es de la generación Z, podríamos decir, y que si le doy un PDF de 60 páginas, capaz que ni lo lea, quiere los videos cortos, pero después tenemos, por ejemplo, el trabajador de 49 años de la generación X, que está buscando reconvertirse y capaz tiene mucha experiencia laboral, pero le cuesta quizás algunas cuestiones tecnológicas, entonces ahí posiblemente mi propuesta educativa de que él recorra un proceso de aprendizaje no esté tan enfocada en darle 1.000.000 de herramientas y videos cortos, sino algo más conciso y concreto, digamos, para que su experiencia sea satisfactoria, ¿no? Y que la brecha digital no sea el problema. Y también conviven en el medio estos millennials, por ejemplo, un profesional de aproximadamente 38 años, que necesita una habilidad específica y necesita flexibilidad para cursar mientras cría a sus hijos, ¿no? Entonces tenemos en un espacio áulico o en lo que es la formación continua, tenemos una variedad de perfiles y dependiendo a dónde nosotros tengamos a nuestros alumnos, es a dónde voy a pensar mi diseño instruccional, ¿sí? Esto en términos generales, después cada uno se va a poner a reflexionar quién es su alumno, si ustedes en sus espacios áulicos tienen toda esta diversidad o no necesariamente, tienen algún grupo particular y tienen que pensar el diseño instruccional para ese grupo particular, ¿no? Para que le haga sentido y para que los elijan. Bueno, ¿cómo podemos hacer entonces, más allá de estas cuestiones generales que yo les traje, cómo podemos hacer entonces para entender o estudiar mi alumno correspondiente a mi academia? Bueno, primero podemos promptear de manera mejorada, ¿no? Acá yo les puse un prompt mucho más específico, larguísimo, pero donde ustedes pueden pedirle que analice su público objetivo, que les cree 3 perfiles de alumnos, o sea, ustedes pueden poner, esta es mi academia, así como completaron esa información cuando hablábamos de ver nuestra oferta educativa, ver nuestra competencia, bueno, ustedes pueden agarrar alguna inteligencia artificial generativa, explicarle detalladamente de qué se trata su institución y pedirle que les arme 3 perfiles de alumno, que les haga recomendaciones de diseño instruccional, que les explique cómo deben ser los formatos de su curso a partir de quiénes son sus alumnos. Y por supuesto, y esta es una recomendación muy valiosa, es que lo pueden nutrir con información de sus alumnos reales, ¿sí? Tengan en cuenta que si usan una inteligencia artificial generativa abierta, todo dato que pongan ahí pasa a ser parte, digamos, para nutrir esa inteligencia artificial, entonces lo que pueden hacer es de manera anónima o poner sin los datos reales de la persona, pero sí poner generalmente mis alumnos son, y describir algunas características como para que la inteligencia artificial sepa también para dónde buscar, pero puede ser muy útil sumarle información real, digamos, no solo de su academia, sino de sus alumnos. Y si todavía no recaban esa información, les digo que es ideal que ustedes tengan información sobre quiénes transitan sus aulas, qué edad tienen, qué profesión, si ya tienen cursos realizados o qué están buscando, qué expectativa. Eso es clave, porque no es lo mismo aquel que está buscando una habilidad específica para su primer trabajo o una rápida salida laboral que aquel que se está actualizando, entre otras posibilidades, ¿no? Bien. ¿Qué le sumo yo a estas tendencias o esto que me tira la inteligencia artificial en relación a mi experiencia
de estos años? Bueno, primero que en la formación continua tenemos un alumno activo. Sabemos que en casi todos los espacios educativos se busca que ya no existan este tipo de clases, como está sucediendo ahora, donde es magistral, donde la persona habla y transmite conocimiento, sino que buscamos espacios áulicos realmente de la practicidad, donde todos intervengan, donde todos pongan su punto de vista, donde apliquen. El alumno de formación continua ya es un perfil que ya recorrió todo lo que es la formación formal, y por lo tanto, si se mete a una institución es porque quiere hacer, quiere experimentar. Si le voy a dar un taller de ChatGPT, bueno, quiere promptear. Si le voy a dar un taller o le voy a enseñar de nuevo peluquería, bueno, quiere aprender a cortar, a hacerlo para ver si realmente le sale. Entonces, el querer hacer, el querer experimentar, es clave en la formación continua para que no sea solamente una transmisión de conocimiento. Por otro lado, para mí hay una tendencia que yo la encaro en lo que es educación positiva pensada no solamente así desde la alegría, sino que el alumno esté eligiendo formarse. A diferencia de las instancias obligatorias, donde, por ejemplo, no sé, un alumno de secundaria está sentado en el aula porque no sé, la mamá la obliga a ir todos los días a la escuela, pero no está ahí, está en Narnia, está pensando en otra cosa y no le interesa lo que el profesor le está diciendo. O cuando te hacen una formación desde una empresa y de sopetón, obligatoriamente te toca formarte en esto. Bueno, ahí la persona es como que no tiene esa predisposición a formarse. En la educación permanente, en la educación continua, generalmente es el alumno el que está buscando algo, está buscando transformarse, o quiere una nueva salida laboral, o se quiere actualizar, o quiere seguir formándose. Entonces, tenemos que tener presente esa expectativa del alumno de transformación. Sí, también considero que en general se buscan resultados rápidos. Rápidos depende de la industria, en algún caso rápido puede significar semanas y en otro rápidos puede significar meses, pero lo que está buscando con este tipo de formación es encontrar resultados medibles en el corto plazo, ¿no? Que le pueda generar un mejor ingreso, que le pueda generar una nueva salida, que le pueda generar un salto profesional. Y por supuesto, para mí una tendencia que creo que la vinculé con una anterior es el tema de la competencia en la captación de atención. Hoy estamos bombardeados de información y en ese bombardeo de información estamos bombardeados de propuestas, ¿no? Entonces, ay, sí, me gustaría, la verdad, que actualizarme. Yo soy abogado y me gustaría actualizarme en algún conocimiento jurídico. Termino de decir esa frase y mi celular empiezan a salir, llover propuestas de formación continua sobre actualización jurídica. Eso en cualquier ejemplo. Entonces, eso para nosotros, que somos los que estamos ofertando, es una desventaja de poder diferenciarnos, de poder realmente conectar con ese alumno que está del otro lado. Esto en términos de... Ahí está. En términos de las características generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si eso yo lo tengo que trasladar a diseñar mi propuesta educativa, y digo, bueno, yo hoy tengo estos cursos, ya lo vimos en términos de oferta, ahora elijo uno particular, me concentro en uno, y digo, bueno, a ver, este curso, esta formación, esto fue pensado desde su creación hasta su cierre con estos pasos. ¿Por qué le pongo lo de los pasos? No quiere decir que no hayan seguido los pasos y eso signifique que esté mal, no, obviamente, ustedes cuando lo pensaron dijeron, bueno, quiero enseñar esto, lo voy a evaluar de tal forma, pero no está mal repensar de manera flexible, iterativa, poder ir y volver, digamos, y centrándonos en las necesidades de mi alumno. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Acá sí, cuando hablamos de evaluar en la propuesta educativa, ¿no? Bien, cuando vamos al paso de análisis, ¿qué vamos a analizar? Bueno, voy a analizar quién es mi alumno. Y acá no es lo mismo que les dije la clase pasada de quién es mi buyer persona. El buyer persona es el quien me compra, ¿no? En algunos casos es igual al alumno, o sea, el que me compra es mi alumno, pero en otros casos no, ¿sí?
¿Por qué se los digo? Porque si yo le vendo, mi buyer persona o mi buyer son las empresas, pero mi alumno son los trabajadores de esa empresa, es diferente, ¿sí? Porque yo la propuesta o la estrategia de marketing la voy a hacer para conectar con la empresa y su necesidad, pero la propuesta educativa y el diseño educativo la voy a diseñar pensando en quién va a atravesar ese espacio de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Eso es re importante. Y cuando yo identifique quién es el alumno que va a pasar por ese espacio áulico, tengo que identificar qué necesidades de aprendizaje tiene para poder cubrirlas en ese espacio, ¿sí? Si la persona quiere aprender 10 habilidades nuevas para una salida laboral, no le puedo dar un curso de 2 semanas, porque no lo va a lograr, ¿sí? Entonces él va a tener unas necesidades, unas expectativas, y yo le voy a dar otra cosa. Algo que pasa mucho en el mercado educativo es que muchas veces se ofrece desde las estrategias de marketing y venta una propuesta de que con esto no sé, vas a salir de acá y vas a vender propuesta de $10.000, y después le doy un curso de 2 semanas, le doy los conocimientos básicos y la persona no cubrió sus necesidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces acá me concentro en qué es lo que la persona quiere aprender, y a partir de ahí defino los objetivos de mi curso, ¿sí? Aunque la definición de objetivos parece una tarea docente administrativa, vieron que, no sé si acá varios de ustedes son docentes, pero cuando nos piden una planificación, quizás en una institución, y nos dicen, ay, poner los objetivos y poner las competencias, y uno dice, oh, y esto es más mero administrativo, pero en realidad definir los objetivos de manera clara, y les diría que hasta transparentarlo con quien va a transitar el espacio de aprendizaje, es una forma de tener los lineamientos claros, ¿no? De hacia dónde vamos o qué te voy a dar. No te voy a dar acá, no sé, toda una estrategia de marketing para que, no, solamente te voy a enseñar esto, esto y esto. Entonces la persona sabe que al final del curso va a aprender A, B y C, no de la A a la Z. Sino ahí es donde se da un descalabre, digamos, entre expectativas y satisfacción. Y por supuesto tengo que tener presente qué tiempo tiene, ¿sí? Porque yo capaz digo, bueno, no, la persona que me está buscando realmente tiene una necesidad de rápida salida laboral, entonces le voy a enseñar esto, 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 esto y esto, y después me doy cuenta que no tiene tiempo para que yo le enseñe todo eso de manera intensiva, y por lo tanto de ahí me vuelvo a lo que es la oferta educativa, y quizás ahí le diseño un plan de carrera para que de a poquito pueda ir transitando las distintas necesidades de aprendizaje, ¿sí? Otra cuestión importante es saber si maneja tecnología. Si yo voy a pensar una propuesta, de nuevo, para un alumno que es de la generación Z, o un alumno que es para es de mayor edad, o si es una persona que por su profesión está muy vinculada a la tecnología, o por su profesión no está muy vinculada a la tecnología, lo tengo que tener presente para que la tecnología sea una herramienta de potenciación y no una limitación. Les doy un ejemplo, voy a capacitar a todas personas del agro. Perdón, de nuevo pido disculpas los ejemplos burdos, pero es como para hacerlo concreto. Y capaz son personas que tienen muchísimo expertise de su sector, pero ellos pasan 24/7 en los campos, ¿sí? No están en una computadora usando Drive, usando esto. Quizás la herramienta que más utilizan sea el celular. Bueno, perfecto. Armo una capacitación y lo único que vamos a usar de tecnología es el celular y algunas herramientas ahí para que la persona esté donde esté pueda seguir la capacitación. La tecnología tiene que ser una herramienta que potencie mi espacio y no que lo complique de tal forma que quede afuera de mi propuesta educativa, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos hacer entonces para conocer mi alumno? Además de esa herramienta que les di, de este prompt que les di personalizado, les dejo acá una herramienta que es un mapa de empatía, quizás lo han visto en otras capacitaciones, pero es una forma de reflexionar, ya no tanto con tecnología, sino como les decía yo con esto de la lapicera y el papel, lo pueden imprimir, tiene algunas preguntas, pero facilita el tema de entender cuáles son las expectativas de mi alumno y cuáles son las preferencias de mis alumnos, y a partir de ahí alinear todos mis diseños instruccionales acorde a esas expectativas.
les traje un ejemplo de esta distinción de buyer persona con alumno, ¿no? Para que quede claro. Pensemos en un curso de programación para niños, ¿sí? Acá en el medio les puse un flyer, perdón que es en inglés, pero se lo pedí así rápidamente a la inteligencia artificial. El flyer que me aparece en la publicidad no va a aparecer en el Instagram del niño, va a aparecer en el Instagram de los padres, ¿no? Entonces mi buyer persona es esa pareja que está ahí. Yo los tengo que convencer a ellos de que ese curso es ideal para sus hijos. Entonces, mi plan de comunicación, mi plan de marketing va a estar enfocado al buyer persona. Pero después, el diseño instruccional del curso va a estar pensado en el alumno. ¿Quién es el alumno? Y esa niña o ese niño de 7, 8 años. Entonces lo tengo que pensar gamificado, tengo que pensar clases no muy largas, tengo que pensar que sea atractivo. Si bien este es un ejemplo muy claro, en sus ofertas, en sus propuestas particulares, puede que ese buyer persona y ese alumno no estén tan separados y la misma persona que me compra, después el alumno que está ahí, pero sí es importante tenerlo separado al momento de pensar. ¿Cómo conecto para que me distinga de la competencia y para que me elija? Eso es una cosa, y era lo que vimos la clase pasada. ¿Y cómo conecto, cómo hago que mi propuesta educativa sea lo suficientemente coherente con sus necesidades para que cuando transite el proceso de enseñanza-aprendizaje se sienta satisfecho, ¿sí? Quizás él quería aprender, no sé, cuando vino dijo, no, yo quiero llevarme los conocimientos A, B, C y D, y capaz yo solamente le di A, B, C, pero fui claro al comienzo, le dije que le iba a dar ABC, además fue fácil de transitar, lo hizo de manera positiva, no tuvo complicaciones tecnológicas, además le di un bonus de networking, entonces la persona, más allá de cuál era su expectativa, tuvo un recorrido de experiencia de aprendizaje lo suficientemente satisfactorio para sentirse conforme con cómo se transformó después de atravesar esa propuesta educativa. Ese punto inicial de análisis es muy importante. A partir de ahí paso al siguiente paso, que es diseño. Diseño la propuesta educativa con toda esa información que ya recopilé, ¿no? Entonces diseño el producto educativo a partir de ese análisis. Y me fijo, bueno, las características propias de un producto educativo. ¿Qué duración va a tener? De acuerdo a ese alumno, si van a ser cortos, largos, de semanas, de meses, clases de 1 hora, de 2 horas, de 5 horas, qué modalidad, si lo puedo hacer sí o sí necesito que sea presencial, virtual, híbrido, cómo va a ser la construcción de contenidos, si voy a ir a videos cortos y muy atractivos o no hace falta. Nosotros sabemos que hoy tenemos un montón de herramientas para crear o diseñar contenido súper atractivo, pero puede suceder que tengamos un público que no necesite el diseño recontra innovador, sino que lo que necesita es el conocimiento. Les doy un ejemplo. Para esta clase particular, ¿sí? Yo podría, esta diapositivas las armé yo muy manualmente, verán que algunas están lindas, otras están más o menos. Algunas tienen mucha info, pero en realidad se las dejo a modo de material de trabajo. Yo podría haberla atravesado por una inteligencia artificial y que me haga una presentación mucho más bonita. Pero cuando yo pensé estas clases para ustedes y pensé en mi alumno, que son ustedes, dije, bueno, este público necesita más. El contenido de estas reflexiones en 1 hora de trabajo que una diapositiva recontra innovadora, ¿no? Entonces la construcción de contenido también la tengo que pensar pensando en ese alumno que tengo. ¿Cuál va a ser el rol docente? Si necesitamos un docente facilitador, si necesitamos un docente presente en cada una de las prácticas, si necesitamos un docente que constantemente esté generando dinámicas, o quizás necesitamos un docente que esté ahí acompañando, pero como diseñé el curso, es algo que puedan transitar de manera bastante autónoma, ¿no? Y por supuesto, acá en el diseño también pienso cómo va a ser la evaluación, cómo voy a demostrarle a mi alumno y cómo voy a comprobar yo también que ese proceso de aprendizaje realmente lo transformó y tiene nuevas competencias o tiene nuevas habilidades. En este diseño también voy a pensar la escalabilidad, porque si bien es algo que nosotros fuimos pensando desde la mirada empresaria, yo lo tengo que tener presente cuando lo diseño, ¿sí? Desde la mirada docente, porque si yo pienso en un producto
muy exclusivo, muy chiquitito, muy personalizado, después, cuando me pongo la mirada de empresario, no lo puedo escalar. Puede suceder que desde la mirada empresaria yo diga, no, este es un producto que no lo quiero escalar, lo quiero hacer exclusivo, pequeño, chiquito, a medida, está perfecto, pero tiene que estar conectado, ¿sí? Si yo estoy pensando un modelo de oferta educativa escalable para toda Latinoamérica, cuando diseño mi producto educativo, lo tengo que tener presente respecto a cómo va a ser mi esquema de docentes, si lo voy a hacer presencial virtual, si lo voy a hacer con contenidos ya desarrollados o con evaluaciones autocalificables, ese tipo de cosas que después sean más fácil de escalar, ¿sí? Bien, una vez que ya lo diseñé, entonces analicé mi alumno, diseñé mi producto educativo de acuerdo al alumno, bueno, lo desarrollo, hago la producción de contenido, selecciono a los profesores, contrato, hago la contratación, el montaje de los LMS, que son las plataformas, en el caso de que den capacitaciones virtuales, preparamos los materiales, en el caso de que sean presenciales, establezco los cronogramas, las comunicaciones al alumno, las comunicaciones internas. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la experiencia y el recorrido de aprendizaje, también tiene que ver con que el alumno sepa, ¿no?, de dónde viene y hacia dónde va, cómo va a ser el desarrollo de los temas de diplomas, etc. Acá no me voy a detener en cada uno de estos puntos. Está bueno que cuando ustedes revisen cada uno de sus productos educativos hagan un checklist de que todo esto esté presente, porque a veces uno dice, bueno, yo voy a dar, como yo sé mucho de peluquería, voy a dar un cursito de peluquería. Y bueno, y sacan un flyer, invitan al alumno y vemos qué pasa. No está mal, pero está bueno que cuando hagamos el diseño y hagamos el desarrollo, tengamos un checklist de cada uno de estos puntos como para que no se nos escape la tortuga, no solo para que no quede desprolijo de cara al alumno, sino también porque de golpe estoy en un espacio áulico y no preparé los materiales o no seleccioné los profes o no tengo que salir con clases mañana y no tengo los contenidos listos, ¿sí? Todo eso es importante que esté bien encajado en todo un engranaje para que la experiencia de aprendizaje sea lo más exitosa posible. Y por último, obviamente el paso de implementación me lo salteé porque es cuando efectivamente implementan ese producto educativo, y llegamos al paso de evaluación, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación, yo acá no solamente me voy a concentrar en la evaluación adentro del curso, decir, bueno, ¿cómo los voy a evaluar con un examen, con una práctica, con la defensa de algo puntual?, sino también para la mejora continua. Sabemos desde la clase pasada que venimos viendo cómo las necesidades de nuestra persona van cambiando y la industria de la educación va cambiando. Entonces, todo el tiempo tengo que estar poniendo en la mira mi producto educativo para la mejora continua. Entonces, cuando yo evalúo, puedo mejorar el producto, puedo mejorar la comunicación, puedo mejorar la propia evaluación, ¿sí? ¿Y cómo voy a mejorar cada uno de esos puntos? Bueno, preguntando, ¿sí? No solamente a partir de el olfato y la intuición de decir, ay, este producto salió bien, salió exitoso, terminamos el curso, están todos contentos los alumnos. Sí, quizás salen del aula contentos y después hacen un análisis y dicen, no, esto no me gustó tanto, o sí. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar para poder ajustar hacia adelante? Primero a los informes académicos, a los datos, ¿sí? Si ustedes no hacen encuestas de evaluación, encuestas de satisfacción, es importante que las hagan, ¿sí? Porque esa es información muy valiosa para que la siguiente edición de ese producto académico tenga las mejoras pertinentes, ¿sí? Resultados de la estrategia de comunicación. Si yo me comuniqué con los alumnos vía WhatsApp, vía mail, si hicimos un flyer y conectó o no conectó, tener las métricas de esos resultados me ayuda a pensar la mejora del producto al siguiente, porque si yo, por ejemplo, pensé un curso para 30 alumnos y al final tuve 10, y cuando hablo a los alumnos me dicen, no, lo que pasa es que yo ni me enteré por las redes, me enteré porque me dijo un amigo. Bueno, quiere decir que quizás la estrategia de redes no funcionó. Entonces, obtener esa información
nos ayuda a ajustar para adelante. Por supuesto, encuestar alumnos e ingresados, ese es un punto fundamental. Feedback de los profesores, muchas veces nosotros nos enfocamos en el alumno, en preguntarle al alumno y nos olvidamos que el profesor también está en ese espacio áulico y también nos puede decir qué mejorar de cara al futuro. A mí me ha pasado, por ejemplo, de participar como docente y como alumna, de instancias de formación donde son muchos módulos, pero algunos módulos no están conectados con los otros. Entonces, quizás el profesor del módulo 5, empieza de cero con ciertos conceptos introductorios cuando en realidad ya los dio el del módulo 1, y por lo tanto esa comunicación entre profesores capaz es fundamental para que de cara al alumno no quede como esa desconexión, ¿no? En ese punto, conversar, digamos, con los profesores también nos puede dar información relevante. Y por supuesto nosotros mismos. Si ustedes no son los que dictan la clase, estaría bueno que puedan vivir la experiencia de alumno de sus instituciones. No solamente meterse a las clases y observar, sino realmente recorrer los espacios de aprendizaje. Si tienen una plataforma, recorrerla. Si hay un profesor dando un curso de manera presencial, sumarse. Porque, como les digo siempre, esto, al ser una experiencia, un proceso social, nos atraviesa el cuerpo, y la única forma de entender cómo lo sienten los demás es también atravesarlo nosotros, ¿sí? Cuando yo hable, digamos, del Student Journey, estoy pensando en este proceso donde el alumno no compra y se va. No hablamos de este proceso donde les daba el ejemplo del pantalón, ¿no? Va, compra el pantalón y se va, sino que va a tener distintos flujos de proceso. Capaz con la plataforma no se siente cómodo, pero con el espacio áulico sí, o capaz viene con una experiencia de aprendizaje excelente y de golpe, como se demora la entrega de diplomas, ahí cae su satisfacción. El Student Journey está pensado desde que yo lo capto con la estrategia de marketing o de venta, se convierte en mi alumno, recorre todo el proceso de aprendizaje y se gradúa de mi institución con un diploma de mi institución. Y algo que veíamos la clase pasada es que yo tengo que ver la forma de nutrirme de esa comunidad de egresados, asegurarme que ellos también manifiesten la calidad de mi institución, porque tienen un diploma con mi sello, y por lo tanto, obviamente, pueden suceder casos donde no se cumplan las expectativas del alumno, pero está bueno saber cuáles son esos puntos para poder mejorarlo. Cuando hablamos desde la mirada docente, yo me tengo que enfocar en cumplir los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Cuando veíamos la mirada empresaria, tengo que cumplir otros objetivos, cumplir con sus expectativas de qué le estoy prometiendo en el flyer. Si estoy en diplomas, me tengo que concentrar en que si yo le prometí un diploma en tiempo y forma, dárselo. Pero si yo estoy pensando en el espacio de aprendizaje, tengo que cumplir con los objetivos que les prometí. Vas a aprender la habilidad de tal cosa, vas a aprender a cortar el pelo, vas a aprender a dibujar orquídeas, ¿sí? Cumplir con esos objetivos de aprendizaje nos va a llevar a cumplir con sus expectativas, ¿sí? Entonces, como les decía antes, tengo que conectar con esa audiencia, pero luego tengo que cumplir esa promesa. No tiene que haber un desfasaje entre lo que yo le prometí desde la mirada empresaria y lo que le doy desde la mirada docente, ¿sí? Porque es ahí, sino donde se genera la insatisfacción. Y ahí les abro, digamos, la posibilidad, aprovechando, porque si no me la pasé hablando y ya nos quedan 15 minutos, les abro la posibilidad de que abran micrófono y que cuenten desde su mirada si les ha pasado esto de la diferencia entre el buyer persona y el alumno, o la diferencia entre la expectativa, que ustedes hayan comunicado una promesa y que después el alumno haya sentido que esa promesa no se cumplió, digamos, en el espacio áulico, o viceversa, que sí ya se haya cumplido, ¿no? Los escucho un poco a ver si esto que estuvimos recorriendo hoy desde la mirada docente les hace sentido. No sé si alguno quiere abrir el Hola, micrófono. ¿qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien, acá estamos. Bueno, puntualmente todo lo que has expuesto en este momento, o sea, ni en la clase anterior, lo vengo practicando ya hace varios años, ¿sí?
lo vengo realizando en mis cursos, ¿sí? Lo que puntualmente en mis cursos son cursos, están enfocados el nicho, el segmento, ¿sí? De mis alumnos. El gran porcentaje son personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Son Ujú. cursos inclusivos, ¿me comprendes? ¿Sí? Sí, Y entonces yo los evalúo constantemente, en cada clase, cada módulo, o sea, lo voy evaluando pero de una forma totalmente distinta, ¿sí? ujú, En cada clase, con los prácticos, todo lo que estaba exponiendo, lo realizo siempre, ¿sí? Con los prácticos, ¿me comprendés? Vamos viendo cómo van adquiriendo el conocimiento, ¿sí? Y cómo lo realizan luego en la práctica, ¿me comprendés? O sea, excelente. puntualmente y ahí los voy apuntalando, veo el que está flojo, hacemos mesa, o sea, mesa redonda, en el cual si cada uno hace su autocrítica, todo evalúa, dice, sí, ya, entonces yo de esa manera evalúo, ¿sí? Si el alumno, los demás comprendieron, cuando uno expone un práctico, te doy este ejemplo, uno expone un práctico, un alumno, ¿sí? Y bueno, ahí Sí, entre todos los alumnos le dan una devolución. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué hicieron? ¿Me entendés? Si está bien, me parece que esto está mal y por qué. Y ahí empezamos a hacer un pequeño debate, pero, o sea, siempre constructivo. ¿Bien? ¿Sí? excelente, excelente. Acá es un ejemplo Mm, excelente para pensar en quién es mi alumno, ¿no? Porque tu propuesta exactamente. educativa siempre se tiene que repensar y reflexionar para el proceso de aprendizaje de quienes son tus alumnos, que estás hablando de alumnos con alguna discapacidad que implica que tus propuestas educativas estén atravesadas por la inclusión, digamos, ese es como un eje central. Exactamente. Sí, sí, Bien, sí, sí, sí. Pero bueno, excelente, excelente. ese tipo de enseñanza es muy buena. Y la verdad que se superan, yo la mayoría, el 90%, más del 90% tiene discapacidad visual, ceguera total. Y yo tengo alumnos hoy, ¿sí? Egresados ya, que se han instalado, yo doy todo el tema de comunicación, ¿sí? De mediática, que se han Ujú. instalado su propia radio, ¿sí? De no tener trabajo, de no saber agarrar un micrófono, ¿sí? De no saber hablar frente a un micrófono, romper el hielo que se dice normalmente, vulgarmente, ¿sí? Eh, Hoy tienen su propia radio y viven de eso y mantienen su Excelente. familia, ¿me comprendes? O sea, Excelente. Y te consulto, Ricardo, ellos son los buyer personas, o sea, ellos son los que compran y después los que cursan. 90, sí, tengo alumnos contados que, o sea, la franja de edades de alumnos es amplia. Tengo Ujú, alumnos, uno jovencito que le tuvo que pedir autorización a los padres, tiene 15 años. Y he tenido claro, alumnos de 78 años, profesionales de 30 años en los medios de comunicación, ¿sí? ¿Me comprendés? claro, claro, Entonces, esa claro. Bueno, franja me hace que, bueno, en casos puntuales sí, tienen que ser, a veces le pido alguna autorización puntuales, ¿viste? Pero no, casi todos ellos mismos son, ¿sí? claro, bueno, excelente. Oh, Eso también, esa diversidad es la que te hace, digamos, ajustar tu propuesta. Bueno, no es lo mismo claro, hablarles de medios de comunicación a alguien de 15 años o que recién está avanzando, o cuando le hablas de medios, capaz que piensa en redes sociales, que aquella persona que tiene una experiencia ya en el rubro y que en realidad se está reconvirtiendo. claro, claro, y la particularidad que la fusión que se realiza en la capacitación, en los cursos, es que personas que no tienen discapacidad y personas que tienen discapacidad, ¿sí? Y Claro. personas profesionales y novatas, y todos salen nivelados por igual, o sea, salen con el mismo conocimiento, ¿me comprendes? Excelente. Bueno, eso es fundamental, porque es ahí este punto, cumplir con los objetivos de aprendizaje y cumplir con las expectativas, de decir, de ser transparente y decir, bueno, esto es lo que yo les voy a brindar, y cuando termine el curso, bueno, esto es lo que yo les brindé. Si la persona después no se siente satisfecho por otros elementos, pero que sepa claro, digamos, si yo te voy a dar ABC y que al final del curso él sienta que se llevó ABC. Así que bueno, gracias Ricardo por compartir. Lorena, es la mano Bárbaro. levantada. Hola, buenas tardes, Andrea. Muy linda la capacitación, primero.
Cortito porque ya me tengo que ir yo, pero yo quería comentar que sí, en mi caso yo tengo un nicho de mercado muy específico porque Ujú, mi academia es una academia de formación para profesionales que ya están en el rubro de la asesoría de imagen integral. ujú, Entonces, digamos, mi buyer persona está bastante, digamos, focalizado ujú, a, a colegas. Entonces, por ejemplo, todos los profes de academia son todos profesionales de la imagen en sus diferentes expertices. Por ejemplo, hay ujú. asesores de imagen política, asesores de imagen organizacional, asesoría de imagen femenina, masculina, coaching de imagen y demás. Y bueno, y cada uno imparte su expertise como un curso específico Claro, para esos profesionales que quieren como complementar su profesión, ¿no? Su formación de base. Eh, y bueno, y escuchando esta clase particularmente, eh, yo hace rato estoy pensando en, me encantaría poder como certificar de manera universitaria como un plan carrera en la asesoría de ujú, imagen. Yo estudié hace muchísimos años, todavía ni se hablaba de asesoría de imagen. Me he dedicado durante 10 años y bueno, y hoy tengo una academia, pero nunca se plantea como una carrera. ujú, También entiendo que en la actualidad por ahí la gente necesita como cursos más pocket, no estudiar tantos años, pero ujú. sí que realmente sea rica la actividad, los contenidos y que sea como bien nutrido todo lo que se aprende. Eh, entonces, bueno, como que pensé mucho esto de por qué no proponer también una carrera que sea más nutrida con estos diferentes profesionales que impartan diferentes módulos que en definitiva serían los cursos que en este momento se están dictando en academia. Claro, bueno, excelente, me parece excelente como la idea, la oportunidad. Yo mi recomendación, lejos estoy de saber de asesoría de imagen, sino de mi recomendación es que escuches a tus colegas, a tus alumnos y que proyectes a qué alumno estaría enfocado, digamos, esa nueva propuesta, porque quizás si estás hablando de una carrera, estás hablando como de otro perfil. Y entonces evaluar, digamos, ya desde la mirada empresaria también si hay oferta ya en eso, quién sería mi competencia. No te digo que haya una carrera, pero sí quizás algo que ese perfil elija antes de elegir la carrera, ¿no? Entonces, pensar en ese potencial alumno y qué necesita como para aventurarse, digamos, en esa propuesta. Yo creo que hoy vos tenés el agregado de valor de que tu nicho que es algo un poco lo que me pasa a mí acá. Yo, a ver, doy clases universitarias, quizás alumnos ingresantes, donde yo no les pregunto, a ver, cuéntenme de su experiencia, pues no tienen experiencia, están saliendo de un secundario, entonces sí, ahí es donde yo les cuento un poco, les acerco mis conocimientos, hacemos actividades, pero obviamente es diferente a un espacio áulico donde yo acá estoy con personas que ya tienen su centro de formación, que tienen su experiencia recorrida y que yo acá no les vengo a hablar, no les traigo la piedra filosofal, sino que son procesos que ustedes vienen recorriendo, sino que lo rico está en compartirlos, en reflexionarlos, en iterarlos. Así que me parece excelente tu propuesta, te diría que investigues, indagues, a ver si no que no te tiras una pileta vacía, digamos, que aproveches esto para indagar a ver si ahí hay potencial. Gracias, gracias. Bueno, y por favor, antes que se vayan, me quedan un par de diapos, pero antes de seguir, les quería mostrar esto que es importante. Nos queda de manera conjunta un taller que es de inteligencia artificial, que es con lo que vamos a cerrar el módulo, que es el miércoles que viene, y yo lo estuve preparando, pero como no sé, ustedes son mis alumnos y no sé qué tanto aplican la inteligencia artificial, si la utilizan, si no, eh, si les gusta usarla, si no. Lo que les propongo es, les comparto este cuestionario que se los dejé ahí, a ver, creo que se los puse, sí, se los dejé ahí en el chat para que lo completen, así puedo ajustar, digamos, el taller, esto que les estoy diciendo, de pensar en su alumno y poder transparentar los objetivos de aprendizaje, bueno, es lo que quiero hacer en el taller, ¿no? Es decir,
si bien vamos a tener una hora, en una hora de taller no puedo darles, sacarlos expertos en inteligencia artificial, sí necesito saber qué tanto conocimiento tienen, quiero que sean sinceros, ¿no? Porque si yo vengo la clase que viene y les hablo de conocimientos básicos, que capaz ustedes ya los tienen, o viceversa, parto desde una instancia y ustedes necesitan conocimientos previos, me serviría muchísimo que completen ese cuestionario como para yo ajustar la propuesta que tengo pensada para la clase que viene, ¿sí? Así que se los puse ahí antes de que se me vayan, y ahora sigo con esto, así cerramos. Bueno, nos habíamos quedado entonces en esto de el viaje del estudiante o ese proceso de aprendizaje. ¿Vieron cómo yo siempre lo comparo con un viaje, ¿no? Imagínense que hacen un viaje al norte. ¿Hay alguien del norte de acá, de Argentina, presente? Parece que no, por las dudas. Bueno, yo soy de Córdoba y a mí me encanta, una vez hice con mi familia un recorrido todo para el norte, íbamos en una combi, todos juntos, madre, padre, tíos, todos, y la idea era conocer, bueno, Salta, Jujuy, hicimos como distintas ciudades, eh, y el objetivo no solamente era llegar al lugar, sino que la experiencia fue desde subir los bolsos a la combi, en qué lugar se sentaba cada uno, quién cebaba los mates, quién manejaba, cómo eran, cuáles iban a ser las paradas, bueno, las cosas que nos pasaron en el camino, en un momento cuando te frena la caminera y tenés que sacar todos los papeles del seguro, todo eso es parte de la experiencia del viaje. Yo no solamente me acuerdo los lugares que conocí y las fotos que me saqué, sino también que me acuerdo todas esas experiencias, ¿no? Cuando tocó manejar, cuando me tocó sentarme al lado de mi tía y charlar de ciertas cosas, etc. Bueno, en el estudiante no solamente se va a acordar de lo que aprendió, las habilidades que aprendió, sino de cómo ese proceso lo recorrió, lo atravesó. Ustedes se acordarán, no sé, de todo su espacio de formación, capaz se acuerdan de algo puntual, de un profesor que los atravesó, o de alguna clase o experiencia particular que la recuerdan con cierto anhelo. Bueno, eso significa que esa experiencia atravesó por el cuerpo. Entonces, es importante, si bien, a ver, no vamos a ser inocentes, no es que cada formación que demos a la persona le va a llegar al corazón, o ustedes, no sé, de acá a 5 años se acuerden de la clase de la profe André y digan, wow, me cambió la vida. No, no necesariamente, pero sí que por lo menos nos deje resonando alguna cuestión y nos atraviese. Bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que mi alumno tenga una experiencia satisfactoria cuando hablamos de expectativas, ¿no? Bueno, esa experiencia que el alumno hace cuando elige mi institución es dentro y fuera del aula, porque yo puedo tener una experiencia dentro del aula, la mejor propuesta educativa, donde le voy a enseñar los conocimientos que necesita, las habilidades que necesita, pero su experiencia fuera del aula es malísima, esa persona no va a tener un recorrido de aprendizaje satisfactorio. Por ejemplo, la gestión del alumno. Si el alumno está en mi institución, pero no sé, quiere pagar la cuota y no sabe con quién tiene que hacerlo, no sabe con quién tiene que hablar, no sabe cómo son los procesos, termina el curso y no sabe cuándo le va a llegar el diploma, por qué vía, si lo tiene que ir a pedir, si tiene que hacer un pago adicional. Todas esas cuestiones de gestión de alumno que no son parte del espacio áulico, pero son parte de la experiencia de aprendizaje que va a pasar por mi institución. Entonces, todo lo que es procesos administrativos, pagos, titulación, los procesos de retención. Si yo tengo un alumno que le estoy dando una formación de 10 meses y al segundo mes no aparece más, bueno, tengo pensado retenerlo, consultarle, darle una posibilidad de cómo reincorporarse, tengo identificado para que vuelva a la experiencia de aprendizaje, quizás no me interesa, ¿no? Pero es importante tenerlo presente. El acompañamiento de la comunidad de graduados, ¿no? Yo le enseño algo y lo suelto al mundo o le presento la posibilidad de prácticas, le doy una bolsa de trabajo, tengo un espacio de mentorías, son todas
posibilidades, le ofrezco otra formación, que es lo que vimos la clase pasada. Tener presente que la satisfacción de mi alumno no es solamente que yo dentro del aula le dé un contenido y cumpla con los objetivos de aprendizaje, sino que su experiencia con mi producto sea completa. Esto del all-in, ¿no? Esto que yo les decía del viaje con mi familia al norte, es desde que me subo a la combi que regreso a mi casa. Porque quizás la ciudad de Salta es bellísima, pero si yo en el viaje la pasé mal, pinchamos una rueda, se me perdió el bolso, no sé, estuve descompuesta todo el viaje, yo no voy a tener una experiencia de viaje al norte satisfactoria, por más que el punto final, que fue llegar y conocer un lugar, lo haya sido. Entonces, no lo pensemos como un punto, sino que lo pensemos como un proceso, ¿sí? Eso es fundamental. Y por último, acá, sí, iban los comentarios, sí, les voy a pasar el material, quédense tranqui, si no igual, yo al final de esta diapositiva también les pongo mi perfil de LinkedIn y mi correo, que son totalmente bienvenidos a escribirme por ambas vías, si quieren profundizar en algo más, y obviamente para que sigamos conectados. Igual quédense tranquilos que me van a escuchar hablar así como loca una vez más en el taller de inteligencia artificial, donde voy a tratar, digamos, de, a partir de lo que ustedes me completen en el formulario, tratar de alinear las expectativas de todos, obviamente en lo que se pueda dentro de una hora del espacio de trabajo. Pero antes de irnos ya al taller de inteligencia artificial, les quiero dejar como cuáles son mis reflexiones o les diría que hasta mis mantras dentro de lo que es el ámbito educativo. Y el primero es que quien nos elige, el que elige nuestra propuesta educativa, quiere salir diferente, quiere transformarse. Entonces nosotros, tanto desde la mirada empresaria como desde la mirada docente, tenemos que estar pensando en esa transformación. Si yo veo que tengo alumnos que quieren una nueva salida laboral, bueno, tengo que pensar en cómo los voy a ayudar a transformarse para esa salida laboral. Si yo tengo personas que quieren actualizarse en algún contenido, tienen algún miedo de quedarse obsoletos, tienen una necesidad de inclusión, bueno, yo tengo que tener bien claro y conocer, ¿sí? Para poder acompañarlos en ese proceso de transformación. Porque a diferencia de la educación formal, donde en muchos casos van porque, bueno, porque la vida dice que hay que hacer primario, secundario y ahí estoy, y muchos alumnos de 15 años no entienden por qué tienen que aprender biología en el secundario. En nuestro caso, estamos hablando de personas que eligen querer transformarse. El segundo mantra o frase que para mí también es clave es que para enseñar hay que interactuar. Si bien yo soy muy, estoy a favor, digamos, de la tecnología en la educación, de los espacios asincrónicos, de los cursos flexibles, adaptables al propio ritmo, creo que para saber si aprendieron y para poder lograr ese atravesar el cuerpo, como les digo yo, hay que interactuar, ¿sí? Entonces yo puedo pensar en un curso con materiales en plataforma, si el perfil de mi alumno es una persona que no tiene tiempo, que necesita conectarse cuando puede, lo puedo hacer. Pero de alguna forma yo tengo que pensar un espacio de interacción, sea un Zoom, sea un espacio virtual, sea un encuentro presencial, sea interactuar de manera asincrónica, armamos un Padlet e interactuamos ahí, no importa, pero para poder saber si aprendieron, tengo que poder interactuar. Y para poder conectar con el otro y para que realmente podamos dejar huella en ese proceso de transformación, para mí, para conectar hay que conocer y para conocer hay que preguntar. No nos quedemos con la información que nos resuena de decir, ah, me parece que este curso lo hice bien y salió lindo porque se lo vendí a 20 personas. Eso es levantar el dedo y ver para dónde va el viento. Yo creo que es fundamental preguntar para conseguir la información necesaria para que nuestro producto todo el tiempo esté en mejora continua. Y cuando hablamos de preguntar, es preguntarle a mis alumnos, es preguntarle a mis profesores, es preguntarle o evaluar a la competencia, porque es en esa búsqueda constante es que yo puedo
todo el tiempo reflexionar si mi propuesta está bien como está, porque puede suceder que yo la armé de manera exitosa y funcione, pero ponerla en jaque todo el tiempo implica ajustarla de manera continua e implica que yo la mantenga vigente en un mundo de constante cambio. Así que, bueno, de mi parte, esa era la propuesta de hoy. También me la pasé hablando, les pido disculpas. Yo les traigo muchas cosas y después la hora, los 60 minutos me quedan cortos. Obviamente que les dejo abrir micrófono nuevamente si alguno quiere sumar alguna reflexión, decirme algo para el taller que se viene o algo que les quedó resonando que les hubiese gustado que abordemos o profundizar. Bienvenido sea eh, para que abran micrófono. Les dejo ahí, por supuesto, mi correo y LinkedIn, por si quieren que sigamos también por ahí. Y bueno, los escucho. Si alguno quiere abrir el micrófono. Muy bueno, Andrea, lo tuyo, ¿sí? Hablas bastante como yo, ¿viste? Yo, No paro. Soy cordobesa, aunque no se me nota tanto la tonada, soy así como sin yo parar. también soy cordobés, así que se ve que tenemos ya el gen ese de vueltas, de hablar montón. Hay Bueno, clases que doy Ricardo. de 1 hora y me paso, a veces llego hasta las 2 horas, pero bueno, Sí. es para que aprendan bien, nada más. Bueno, muy, muy bueno lo tuyo, ¿sí? Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Alabarte nada más, Bueno, Sí. Gustavo, muchas nada gracias. más que alabarte. Muy, muy clara la clase, muy, muy explicativa. Abrís mucho los ojos y por lo menos a mí me clarificás un montón de cosas que uno tiene en la cabeza, pero no sabe si sí o sí. Bueno, Así muchas que gracias, la verdad. Muchas muy gracias porque lindo. la idea es esa. Yo sé que ustedes, cada uno de ustedes es experto en lo suyo, ¿no? Ya tener un centro de formación, tener implementado sus propuestas, o sea, ustedes saben más que yo en cada uno de sus sectores. Mi humilde propuesta acá es hacerles como ese espacio de reflexión, decir, bueno, sí, todos estos puntos yo ya los sé. Ahora bien, me hago un ratito para reflexionar sobre cada uno de ellos y capaz ahí encuentren alguna nueva oportunidad y de mi parte ya con eso sería un éxito. Así que gracias, Gustavo. Andrea, tenés la mano levantada. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, gracias. Uy, ahí eco. La verdad que gracias por todo el material que nos das, ¿no? A mí me sirve particularmente porque yo hace 18 años que me dedico a la formación de terapeutas, en mi caso terapias naturales, ¿no es cierto? Con los años fui integrando otros docentes y en la actualidad somos 6 docentes que damos distintas disciplinas. En un momento tuvimos un plan de carrera con una carrera de 2 años donde se integraban y teníamos alumnos presenciales y online, y nunca tuvimos menos de 12 alumnos en aula. Por cada curso, ¿no? De hecho, en el plan de carrera teníamos la carrera y después en cada módulo era un curso en sí mismo y había gente que solo se incorporaba para ese curso. Por lo tanto, teníamos cursos realmente grandes con mucha gente. Y de pandemia a la fecha nos fue bajando, nos fue disminuyendo la cantidad de alumnos, ¿sí? Primero, adaptarnos al online, que fue todo un desafío, que fue irlo haciendo sobre la marcha, porque nosotros ya habíamos empezado a dar los cursos cuando vino el cierre y los alumnos no se quisieron ir, o propusimos devolver el dinero y no se quisieron ir, y entonces tuvimos que reformar todo y salir online, y fue, la verdad, una experiencia hermosa que nos permitió también abrirnos al interior, pero con el tiempo, bueno, cuando se abrió, algunos querían online y otros presenciales y pareciera como que no hemos logrado, y por eso es tan valioso para mí este espacio, no hemos logrado el recurso para comunicarnos nuevamente, ¿no? Y entonces por eso quería agradecerte porque la verdad estamos implementando mucho. Empecé a trabajar con inteligencia artificial y es de gran ayuda, pero aún así notamos que hay algo que no estamos viendo, así que gracias, quería agradecerte.
Bueno, Andrea, muchas gracias por tus A vos. palabras y sí, por supuesto, esto es una forma también de constante descubrimiento. Como vimos al principio, nuestros alumnos cambian, las necesidades cambian, eh, el contexto cambia porque la pandemia como que nos puso pata para arriba y si bien en ese momento fue una cuestión de necesidad, también hoy nos pone en jaque y decir, bueno, yo lo hacía presencial, chiquito acá, quizás sí me puedo expandir, pero teniendo la realidad clara de cómo me expando y siendo también claro en las expectativas de qué le puedo brindar desde la virtualidad y qué le puedo brindar desde la presencialidad. Así que de mi parte, aportar mi granito de arena con esas reflexiones y como les digo, espero que sí me conecten por LinkedIn, así yo después puedo ir viendo los crecimientos de sus espacios. Ya, tenés la mano levantada. Sí, gracias, Andrea. Darte las gracias por toda esta información, que si bien es mucha, ¿no? Pero fantástica, a mí particularmente me ordena. Yo soy docente de toda la vida, pero realmente es la primera vez que estoy como del lado empresario. Entonces, esto realmente, la mirada desde la parte empresarial, la veo tan similar a la planificación de la clase, pero con un montón de herramientas que la verdad que son maravillosas. O sea que ahora es sentarse, ordenarse, armar y ejecutar. Creo que eso es lo que nos toca ahora. Así que muy agradecida por todo lo que he aprendido con vos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pia. Sí, yo te digo que también, yo empecé más del lado docente, después me fui como metiendo en el mundo corporativo y por eso es que mi propuesta es como trabajar los dos sombreros, ¿no? Porque hay cosas similares, pero no es lo mismo pensar como alumno o pensar en el alumno, en qué va a aprender y por otro lado también la mirada empresaria, decir, bueno, con este presupuesto, con estas posibilidades y con estas herramientas. Así que esa era un poco la propuesta y me alegro que haya servido para ordenar. Se habrán dado cuenta que no solo hablo mucho, sino que soy muy estructurada, ¿no? Esto de los pasitos, esto de ordenar, espero que le sirva. Gustavo, No levantaste sé, la mano. Sí, perdona, una pregunta indiscreta. Mm. ¿LinkedIn pago o, o la oferta normal? ¿Hay Y alguna de, diferencia? Sí, sí hay diferencia dependiendo para qué lo utilices, Gustavo, dependiendo para qué lo utilices. La versión gratuita es muy útil y más si uno lo utiliza como canal de comunicación. No sé si ustedes en sus instituciones tienen como creado su perfil, digamos, del instituto. También depende de su audiencia. Esto que vimos en la clase pasada, si su audiencia está en LinkedIn, desarrollen una cuenta de LinkedIn gratuita, no hace falta que sea la paga, pero desarrollen y busquen ahí a sus posibles clientes. Puede suceder que su audiencia no esté en LinkedIn, entonces va a ser todo un desarrollo de trabajo fuertísimo ahí y en realidad no va a llegar a ningún lado. Por otro lado, tiene que ver con un espacio laboral, ¿no? Como una vidriera laboral profesional, eso también está bueno. Si ustedes buscan clientes ahí, sí les recomiendo, si ya lo van a utilizar como una plataforma para búsqueda de clientes, sí les recomiendo por lo menos la versión premium, que no es tan cara. Después está Sales Navigator, que es como más caro, donde te ayuda a buscar a tus potenciales clientes, ¿no? Son como las distintas versiones. En tu caso, Gustavo, yo te diría que primero analices si ahí vas a encontrar a tu audiencia. Si no, Claro, vayas con la versión gratuita que como vidriera profesional es más que te suficiente. explico mi situación. O sea, yo tengo el perfil de licenciado en seguridad eh, y estoy ahora en la Asociación Argentina de Profesionales de la Seguridad, donde la semana próxima doy una disertación y todo lo demás. Y me salen muchos que apareciste en LinkedIn esta semana. Ahora, cuando los querés ir a ver, te piden la opción paga. Ah, sí, sí, eso es, claro, eso es cuando fueron a tu perfil y ahí sí. Te diría que no es mala la opción, no es muy cara la versión premium cuando vos vas por primera vez, es más, te dan unos meses gratuitos y quizás puedes hacer la prueba gratuita y analizarlo, creo que te dan un mes Claro. gratuito y te tenés que como bajar de la suscripción antes de que te lo cobren, pero en el caso de que lo utilices y te aparezca interacción,
yo lo recomiendo, a mí me parece una red social muy potente, más cuando uno está en el ámbito de las disertaciones o está con cámaras y asociaciones que suelen vincularte mucho, y es una buena vidriera si ustedes apuntan a profesionales, ¿no? Sí, O a sí, que o otras sea, instituciones digan, a ver quién es Gustavo, cuál es su instituto, le da mucha credibilidad, ¿no? Así como tener una página web o como tener una buena vidriera, bueno, LinkedIn es un buen espacio desde ahí. Así que, pero si querés después, Gustavo, escribime y profundizamos el análisis dale, del dale, muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco a todos. Gracias, Ana, perdón, me excedí unos minutitos, pero me pareció Todo bien. importante hacer la reflexión final. Y les pido, por favor, que completen el formulario, si es posible, como para yo pensar el taller que viene y que les sea útil. Y nos vemos el Manda miércoles el que viene. material, Sí, por manda el supuesto. material. Los mando, a ver, quieren que los pase también por acá por el chat. Por el Igual esto chat, después Ana se repíselo los va otra a vez. compartir. Dale, perfecto. En un segundo antes de cerrar. Igual Da una va a estar consulta. subido al repositorio de todas maneras. ¿Lo envían por correo o no? Al material. Sí, usualmente se sube al repositorio, Sol lo sube al repositorio junto con la grabación de la clase. Ah, bien, 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 bien. Bárbaro, entonces. Sí, yo Gracias. más que nada por la velocidad, ¿viste? Porque por ahí en ese se demora 2 o 3 días y uno es ansioso. Tranquilo, ahora miren, ahora la descargo, ahí la subo, ya la comparto para aquel que ya se quiera poner a trabajar con el material, lo puede hacer. Denme un minutito y ahí les doy acceso. Compartir. Vamos a poner. Con esto ya cerramos. Muy bien, acá se los dejo entonces. Van a ver que están las dos clases juntas, ¿sí? Yo completé, digamos, la presentación original, así que ahí tienen el material. Bueno, les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos.